Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí para un nuevo episodio de la serie de Conforo. Esta vez hemos tenido la gran suerte y el gran honor de tener aquí como invitado al profesor Manuel Hidalgo de la Pablo de Olavide. Manuel Hidalgo, yo lo he conocido a través de las redes porque es súper activo por las redes. Además, publica una cantidad de información que, como cada vez que yo leo las cosas que publica Manuel, pienso que es una externalidad positiva para todos y todas las personas que quieran saber más de economía, estar completamente, digamos, informados sobre la actualidad económica, pero además de una manera muy seria, siempre basado en la evidencia empírica, en los datos. Y cuando le invité, enseguida, muy amablemente, me dijo que sí para participar en esta serie de entrevistas que tienen como objetivo hablar de la economía, de los problemas que nos afectan, de una manera siempre casi a manera de divulgación. Así que yo le pedí a Manuel, él siempre es muy didáctico a la hora de explicar los problemas de la economía y le pedí que por favor siguiera en esa línea, de manera que sobre todo pues el público en general pudiera disfrutar de esta entrevista y de esta conversación. Bueno, Manuel Hidalgo, como os decía, es profesor de la Pablo de Olavide en Sevilla, es un economista con una trayectoria enorme. Ha estado participando y dirigiendo proyectos de investigación de diversos organismos. Bueno, también estuvo como secretario general de Economía en la Junta de Andalucía, que es una cosa que quería destacar. Y bueno, yo sin más preámbulos y sin más información, porque Manuel, él solo cuando empiece a hablar vais a ver la solvencia como economista que tiene, nos va a contar, vamos a hablar acerca de algunos de los problemas actuales de la economía española, porque son tantos que no vamos a poder tocarlos todos, ¿no? Pero hemos acordado, Manuel y yo, que por lo menos de lo más importante, lo que tiene que ver con crecimiento económico y lo que tiene que ver con inflación, que son dos de las cosas pues, que están ahora muy en el tapete de la actualidad económica, que se discuten desde diversos enfoques, hay diversas opiniones, pero en particular a mí me gusta mucho el enfoque y la posición y la opinión que tiene Manuel con respecto a estos problemas, ¿no? Entonces, Manuel, me gustaría que empezaras comentándonos un poco lo que tú, digamos, cómo ves el tema del crecimiento económico. Hemos visto, por ejemplo, que los últimos datos disponibles sobre el crecimiento es que ha habido un crecimiento, una variación anual del PIB a precios de mercado del 2,7% y de una variación trimestral del 2,0%. Y se dice que, digamos, que estamos creciendo a un ritmo menor de lo que deberíamos crecer, ¿no? Para poder recuperarnos de esa crisis tan fuerte, de ese golpe tan fuerte que sufrimos el año pasado debido a la pandemia. Entonces, sin más que decir, os dejo con Manuel. Bueno, ante todo, Virginia, muchísimas gracias por invitarme. El placer es mío. Todo lo que sea divulgar y sobre todo si va a ser para los alumnos bueno, y gente en general que quiera aprender o que quiera enterarse de algunas cosas o que quiera compartir algún otro tipo de opinión sobre cómo vemos algunos la realidad, pues yo encantado. Sobre el crecimiento, bueno, pues obviamente lo primero que tenemos que entender es de dónde venimos, ¿no? En 2019 la economía española estaba creciendo, venía de una serie de años creciendo a un ritmo relativamente bueno, del entorno del 3%, superó el 3% a mitad de la década pasada, después de una fortísima recesión. Y en los últimos años antes de la pandemia, en 2018 y 2019, sí empezábamos a detectar una ligera caída en esa intensidad. Claro, nosotros se preveía para 2020 un crecimiento del 1,7%, que no era nada excesivo, era incluso hasta relativamente preocupante porque ya te situaba en un punto donde podrías entrar en recesión. Pero claro, en febrero llegó la gran sorpresa, en febrero de 2020. Y para que tengamos una idea,
las cifras de caída del PIB en aquellos meses, pues, en aquellos trimestres, pues se elevaron al menos 5,3, menos 5,2% y al menos 17,8 en términos intertrimestrales. Esto, como yo le digo a mis alumnos, para encontrar algo similar tiene que haber una guerra con Sí, destrucción. No, sí. no hay otra opción. Si uno mira la serie de Producto Interior Bruto en España a lo largo de la historia, pocos trimestres tienen, o pocos años tienen tasas de caída similares y uno de ellos fue la guerra civil. Con lo cual, eso hay que ponerlo en referencia. Sabemos muy bien qué pasó. Fue restricciones a la movilidad, obviamente, un shock de oferta acompañado de un shock de demanda de que no podíamos comprar cosas. Y después hubo otra serie de factores, la composición sectorial de la economía española, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando buena parte de estas restricciones se empiezan a eliminar, pues lo que nosotros hubiéramos deseado ver, esperado ver, era una recuperación relativamente rápida de buena parte de la actividad perdida. De hecho, buena parte de las medidas que se aplicaron eran un poco de profilaxis, es decir, para proteger el tejido productivo para que cuando ya se eliminaron esas restricciones, ¡pum!, el crecimiento económico fuera muy intenso. El tercer trimestre de 2020 no defraudó en ese sentido, 16% de crecimiento, pero aún así todavía nos faltaba por recuperar 9 puntos porcentuales de lo perdido, lo que venía siendo bastante. Pero bueno, se esperaba que la recuperación no fuera, como nosotros nos decíamos, no va a ser una V, pero va a ser una lámpara de Aladino. Es decir, caída fuerte y después recuperación, pero que sobre 2022 alcanzaríamos el 100%. Por ahí teníamos cosas escritas, 2022, principio de 2022, algunas veces mitad de 2022, pero bueno. ¿Qué sucede? Que a partir de la recuperación del tercer trimestre de 2020, lo que hemos tenido es una detrás de otra unas tasas de crecimiento bastante decepcionantes. De hecho, hay que recordar que el cuarto trimestre fue plano, prácticamente, no se creció. El tercero fue de recesión, bueno, de caída. Sí. El segundo de 2021 nos dieron un 2,7 y después nos quitaron las ganas, un 2,8 y nos quitaron la ilusión bajándolo al 1,1. Y en este, que esperábamos algo más, pues nos dan simple y llanamente un 2% intertrimestral. Sí. Claro, el problema es que seguimos sin recuperar buena parte de lo perdido y la recuperación después del tercer trimestre de 2020 ha sido, como he dicho, muy lenta. Hay razones y explicaciones. Se han mantenido las restricciones a la movilidad prácticamente hasta bien entrado este año. La tercera ola fue muy dura, la tercera y cuarta ola fueron intensas y la tercera ola fue acompañada de 2 semanas o una semana y media con el país parado por culpa de una tormenta. Claro, esas cosas se explican, ¿no? Pero aún así cuesta trabajo entender por qué la economía española está teniendo tantos problemas para crecer como, por ejemplo, lo están haciendo otras economías. Podemos citar Francia o podemos citar Alemania, ¿no? Tampoco es que sea una diferencia enorme, pero ese punto porcentual o 2 puntos porcentuales al final se notan mucho. Y mientras otros países están al 97, 98%, 96%, del PIB del 2019, del cuarto trimestre, nosotros todavía estamos a 6 puntos, 7 puntos porcentuales, lo cual Sí, es mucho. es mucho, exactamente, es mucho, sí. Y ahí es donde entras tú, que te he visto últimamente, pues, preocupado por intentar explicar eso, ¿no? Sí, o Como por lo buen menos tratar de economista. entender la fuente o el origen de esa discrepancia, porque mientras esto ocurre, en el mercado de trabajo pasa otra cosa muy diferente. Es decir, si yo no tuviera los datos del PIB y solamente estuviera mirando estos meses los datos de empleo, estaría muy contento. Muy contento hasta lo que puede ser un español, dado el mercado de trabajo que tenemos, que sobre eso Sí, 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 podemos exactamente. discutir durante horas, ¿no? Sí, Pero las horas trabajadas han crecido mucho más rápidamente que el Producto Interior Bruto, las ocupaciones también están creciendo de forma intensa, sobre todo en los últimos meses. Los ERTES prácticamente se han reducido a la mínima expresión, ya no son más de 200.000 trabajadores en ERTES cuando llegamos a tener más de 3,5 millones, si no recuerdo mal, eran 3,7 millones, bueno, la cifra estaría por ahí. Es decir, no tenemos ni el 10%, ni el 1%, perdón, de los que llegaron a estar en su momento, el 10%. Bueno, claro, si uno mira esos datos, pues dice, oye, pues la economía española parece que ha evolucionado de una forma muy, muy positiva, ¿no? Y sin embargo, lo que ve mirando el Producto Interior Bruto es una decepción. Y en medio del mercado de trabajo y el Producto Interior Bruto tenemos la productividad. Lo único que podría explicar, por lo tanto, es este desacople tan intenso entre productividad
entre empleo y producción, que es la productividad, pues sería que esta se hubiera desplomado literalmente. Y claro, a los que somos economistas y nos dedicamos a esto sabemos que la productividad puede cambiar coyunturalmente, pero a ese nivel, sobre todo cuando estamos recuperando crecimiento económico, es muy difícil de entender. Claro, y en estos días lo que hemos hecho algunos, y yo me puse a ello, fue ver si la productividad es el problema, qué sector está generando esa caída de la productividad. Y lo curioso es que está muy concentrado en muy pocos sectores. Y claro, ahí te hace surgir la idea de que posiblemente no estemos midiendo bien algo. No sé si la producción o no sé si las horas. Ya. Claro. Y entonces te queda un poco la sospecha de que parte de lo que no estamos creciendo posiblemente sea por algún tipo de efecto estadístico. No quiere decir que no estemos creciendo, que estemos creciendo más, sino que a lo mejor estamos midiendo mal las horas, con lo cual el crecimiento estaría bien fijado, o al revés, estaríamos midiendo mal el crecimiento y por lo tanto estemos dejando de contabilizar algo y eso explicaría parte de ese peor comportamiento español. Y ahí está la cuestión. Sabemos dónde está el desacople, sabemos qué sector lo genera, pero no sabemos muy bien por qué está ocurriendo esto, ¿no? Sí, esto, bueno, igual en esa tarea de investigador económico acabas dando con la, ¿no? Con la tecla. Sí, el problema es que se llega, digámoslo de alguna manera, logré llegar hasta como puse en el artículo, a la fuente, ¿no? Sí, ¿Dónde emana el agua? Ya sabemos sí, qué ocurre, ¿no? sí, Y de hecho estuve indagando en indicadores coyunturales del sector de la construcción, que es sí, uno de esos dos que... El otro son servicios inmobiliarios, por lo sí, tanto están muy relacionados, íntimamente relacionados. sí. Y me di cuenta que los datos que publica el INE en su contabilidad trimestral son muy coherentes con los datos que utiliza, no, que se obtienen a través de una encuesta que publica el Ministerio Ujú. de Transición Ecológica, que ahora ya no me acuerdo los nombres, pero el ministerio que hace Sí, esta encuesta, el que tiene sí, las competencias en urbanismo y construcción. sí, Y en esa encuesta que hace a unas 2.000, 3.000 empresas, en su mayoría grandes del sector de la construcción, pues pregunta, entre otras cosas, los ingresos de explotación del trimestre y las horas trabajadas, bueno, sí, mensuales, ¿no? sí, Y efectivamente las empresas están reportando un número elevado de horas, pero sin embargo no se traduce en unos ingresos de explotación elevados. sí. Claro, parece que son las Claro. propias preguntas que se le hacen a las empresas, ¿no? Hay quien el otro día en las redes sociales me señaló, oye, ¿y si ha tenido algo que ver la obligatoriedad de cómputo de las horas trabajadas que cambió en marzo? Sí, lo leí Puede ser, sí, exactamente, puede podría ser. ser un punto. O que se está aflorando horas trabajadas de donde antes no se computaban Donde antes por no, incentivos. exactamente, sí, eso Claro, también estaría lo leí gracioso que eso fuera lo que explicara el menor crecimiento económico, porque a lo mejor estamos creciendo lo que estamos creciendo, sí, pero estamos aflorando horas de trabajo, lo cual reduciría la productividad. No lo exactamente. sabemos muy bien. Aflorando horas de trabajo que antes no estaban, no se reportaban, digamos, Ahora sí ¿no? se hace, ¿no? Ahora se hace, exactamente. Entonces, claro, Sí, también es posible que el sector de la construcción esté en un momento de impasse, esté cambiando el modelo de producción hacia más la rehabilitación o que haya determinados tipos de ingresos que no se estén terminando de computar. También, y por último ya, para cerrar un poco esta idea, cuando la contabilidad trimestral estima el valor añadido del sector de las construcciones, utiliza unos determinados modelos muy relativamente complejos porque producir un coche lo producen en una semana y la producción de un coche está computada en un mismo trimestre, pero es que un hogar, una casa, un edificio, se tarda 18 meses de media en construir. sí, sí, Entonces, ¿cómo computas el valor añadido de un edificio que empiezas hoy y terminas dentro de un año y medio? Y hay unos modelos de exactamente. distribución, puede que estos modelos no estén distribuyendo bien el valor añadido. Como Sí, ves, son más que preguntas luego que respuestas. sí, que luego eso, claro, se refleja en el cálculo del PIB. Claro, Mm, entonces esa es la cuestión, ¿no? Algunos han dicho que posiblemente es porque el sector público ha ganado peso en estos trimestres como consecuencia de la caída de sectores privados. Esto no se puede explicar así, con los datos no se ujú, explica porque precisamente el sector público lo que ha hecho es perder peso en estos trimestres a favor de los sectores productivos privados que están recuperando terreno. Y sí. de hecho, y esto resulta paradójico, yo lo entiendo, pero los datos nos dicen que el sector público está aportando negativamente a la productividad porque está cediendo terreno frente a sectores menos productivos. Una Ya, cosa muy curiosa, ¿no? sí, 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 Eh,
Pero bueno, muchas preguntas y muy pocas respuestas. Yo creo que dentro de un tiempo podremos dar una explicación más sólida, ¿no? Porque como Sí, siempre decimos, los economistas somos muy buenos para predecir el pasado, ¿no? sí, eso también, porque claro, luego teniendo los datos Sí, podemos explicar un poco mejor las pero cosas. sin datos no podemos explicar casi nada. Nada. Y de cara ahora al cuarto trimestre, o sea, con todo lo de la campaña de Navidad por medio, habrá más viajes, habrá más, se reactivará a lo mejor quizá un poco más el turismo. La cosa esperamos que crecer un poquito más, o sea, que sea mejor el dato A ver, o nos yo por lo que estoy leyendo, mantendremos. la verdad es que no estoy haciendo un seguimiento intenso de indicadores en las últimas semanas, pero lo último que miré era que el turismo posiblemente nos siga dando buenas noticias en los próximos meses. Sí, De hecho, septiembre creo que ha sido un gran mes, según comentarios de los hosteleros. No había visto entonces los indicadores. sí, Gran Bretaña permitió ya viajar, es decir, en sí, principio, y una sí. noticia de hace 2 semanas, pues que los hoteles de la Costa del Sol, de aquí de Andalucía, estaban recibiendo muchas reservas por parte de ciudadanos de Gran Bretaña que ya podían viajar más libremente. Claro, eso necesariamente se tendrá que ir ajustando en términos positivos. Ahí todavía el sector tiene un gap que a poco que se reduzca, eso imprime crecimiento. Sí, exactamente. El problema es, como muchos sabemos, que esta salida tan fulgurante del crecimiento económico, a lo mejor no tanto España, pero sí otros países, sobre todo Estados Unidos, que le han metido muchos esteroides a la economía para salir y ahora está teniendo serios problemas. Y en Sí. el caso de China también, ¿no? Ha generado un desacople, un nuevo desacople entre la demanda y la oferta, ¿no? Ujú. Y mientras la demanda se ha recuperado muy rápidamente, rapidísimamente, el trabajo que hace Fedea y BBVA, de Bosca, Domenech, Ferry y compañía, lo dicen, ¿no? El shock de demanda, que fue muy negativo en 2020, ha sido muy positivo en 2021, mientras que el shock de oferta le Sí. ha costado trabajo, ¿no? Le ha costado más trabajo, recuperarse, ¿no? De Efectivamente, y las recuperarnos de cadenas ese de shock de distribución, oferta. claro, Sí. las cadenas de distribución que además están muy diseñadas para trabajar con calma chicha, como decimos en Andalucía, ¿no? Ah, Con todo muy previsto. Claro, ahora sí, ante una reacción tan brutal, claro. parece que como si se hubieran dislocado, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y una cosa, ya que hablas del shock de oferta, ¿crees que el tema o sea, lo que está pasando en el mercado de la electricidad y el precio de la electricidad, de la energía, no, es una de las cosas que está frenando, ¿no?, a la oferta a que vuelva un poco a poder recuperarnos de ese shock de oferta o no? ¿Cómo Sí, lo sí, ves tú? claro, claro. Es que efectivamente el problema ha sido que la demanda al tirar tan rápidamente, con una oferta que se ha vuelto muy inelástica, es decir, con dificultad para reaccionar, Sí, ha generado pues que determinados productos y mercados pues se tensionen y esa tensión, añadida a algunos factores geopolíticos que evidentemente son muy sí, importantes, sí, pues nos ha dado como regalo para esta segunda mitad del año pues un repunte intenso de la inflación, ¿no? sí, Esto que duda cabe es un límite para el crecimiento. Es un claro, límite para el crecimiento. En primer lugar, porque la demanda tira, pero la oferta no puede. Y en segundo lugar, exactamente. porque ese procedimiento, ese proceso, como yo suelo también contar en clase, genera que la economía se recaliente. Sí, Y ese recalentamiento, como cuando vas en un coche, tienes que pararlo, porque si no se te sí, quema. sí, Y esa parada nosotros en economía lo llamamos pues menos crecimiento o incluso recesión, ¿no? sí, Es verdad, incluso analizando los datos para el tercer trimestre de España, sí detecté que había sectores en donde esa subida de precio descolocaba en parte el crecimiento. sí, Eh, Había datos un poco extraños que solamente se podría explicar por esa razón en los impuestos netos que entran en la contabilidad del PIB sí. y en la evolución de exportaciones e importaciones. Eh, entonces, claro, todo esto suma y al final lo que te da es que si hubieras esperado crecer un 4% en el último trimestre, se te quede en un 3%, ¿no? Exactamente. Y ahora, Manuel, según estás hablando, se me ocurre una pregunta, tú fíjate, pensando de nuevo en el shock de oferta y shock de demanda. Tenemos una oferta que no se está recuperando al mismo ritmo de lo que se ha recuperado la demanda, ¿no?, del shock. Tenemos una demanda que además estamos ahora en medio de una política expansiva del Banco Central que está haciendo que esa demanda
se recupere, ¿no? O sea, que tenemos una política monetaria expansiva. Esto unido digamos, a lo que nos está haciendo que la oferta agregada se retenga, ¿no? Que es, por ejemplo, esa subida tan grande de los precios de la energía que afecta a todos los sectores por igual y hace que la oferta vaya como más lenta, ¿no? A la hora de recuperarse. No nos puede conducir, que esto lo hemos hablado tú y yo en las redes, a la temida estanflación. Sé que tú eres contrario a esa idea, ¿no? No soy contrario. Bueno, no contrario, pero que lo quieres tomar con mucha más prudencia, Sí, ¿no? yo soy prudente en ese sentido, Sí. ¿no? Es decir, probabilidad de que tengamos una estanflación en los próximos trimestres o años no es cero. No es cero. Pues, lo único seguro que hay en esta vida ya sabemos lo que es. Sí. Todo es posible, todo es Sí. posible. Y de hecho, yo nunca he llegado a decir, y además lo creo, que sea una posibilidad lejana. Sí. De hecho, los datos de inflación de Estados Unidos, país en el que siempre separo, cuando hago este tipo de análisis siempre digo, pero Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Estados Unidos está teniendo ya claros síntomas de que o para esto o se le puede descontrolar, ¿no? Sí. Pero, a ver, cuando el precio de la energía te sube un 30 o un 40%, y grasas y aceites, que es la segunda rúbrica frente a combustibles que más crece en España, por poner un ejemplo, te crece un 20%, pero porque no llueve, Sí. es muy difícil decir esto es por la política monetaria. Sí. Es muy difícil, es muy Sí. difícil. Sí. Si te sube el precio de la energía porque Argelia te corta un gasoducto, eso no es política monetaria. No, claro que no. No es Entonces, política, sí, no es política monetaria, pero lo que te quiero decir yo es que la política monetaria que se está aplicando está, digamos, el objetivo que tenía era como una especie de electroshock, ¿no? Para esa crisis que vivimos el año pasado debido a la sí, pero fíjate, Virginia, pandemia. yo antes que mencioné la política monetaria mencionaría la fiscal. Sí. Es decir, sí es verdad que la política monetaria ha salido a defender, pero la política monetaria, yo creo que en este sentido ha ido más a intentar reducir los riesgos que puedan de alguna manera alterar los mercados financieros y que en consecuencia pueda subir los tipos de interés de los bonos y esto dé en la línea de flotación de la recuperación. Sí. Pero sí es verdad que la política fiscal ha sido, inicialmente ha sido muy, muy expansiva en el sentido. El año pasado tuvimos un déficit enorme, también porque cayó muchísimo los ingresos, obviamente. Sí, claro. Pero ha ido más a intentar mantener la renta de las familias y después, bueno, pues se han planteado paquetes fiscales muy expansivos para, de alguna manera, recuperar la economía rápidamente. Pero aquí, ¿qué ha pasado? De nuevo, diferenciemos el caso de Estados Unidos del caso de Europa. Los paquetes fiscales que están aplicando en Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está haciendo en Europa. Son muchísimo más intensos, muchísimo más rápidos, en un solo país y es mucho más fácil de implementar. Sí. Y está generando fuertes expectativas. Sí. En Europa, la política monetaria obviamente ha seguido muy relajada, pero la política fiscal, salvo que evidentemente se han incrementado los déficits para tratar de evitar una pérdida enorme de la renta de las familias, sí es verdad que no tiene ese carácter expansivo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo intento un poco explicar, ¿no? Mientras en Estados Unidos yo estaría muy preocupado por la inflación, de hecho lo estoy, por cómo está evolucionando, Sí. y hace un mes y medio publicaba un artículo que decía que allí había que hacer algo y no dejarlo para muchísimo tiempo. Yo creo que cuando menos si yo fuera Biden, pues enfriaría un poquito las expectativas sobre sus gastos fiscales. Sí. En Europa, los fondos Next Generation y este tipo de políticas fiscales expansivas no se están implementando prácticamente. Sí. Con lo cual, ¿a dónde voy? A donde yo quiero ir es que si uno intenta tratar de explicar este golpe de inflación por el exceso de políticas monetarias y de política fiscal, yo diría que no. No, Esa de no es la acuerdo, explicación. de acuerdo. Ahora bien, efectivamente, el papel de la política monetaria no es neutra. Esto significa que si empiezan a observarse esos gran temidos, los grandemente temidos efectos de segunda ronda, evidentemente no habrá ninguna excusa para que tanto el Banco Central como la FED, que yo creo que la FED tiene que ir ya tomando una decisión, pues hagan políticas de subida de tipo. O por lo menos decir a la gente, oye, que te voy a enfriar la economía cuando llegue. Pero
Claro, para eso nosotros tenemos que estar muy seguros de cuál es el origen de esta inflación, de dónde viene. Exactamente. Y ahora mismo la inflación viene de 4 productos que te están subiendo mucho. 4 Sí, de 50. sí, ¿Pero que tienen una gran capacidad de contagio? Sí. Entonces hay que vigilar muy estrechamente eso. Pero como yo decía ayer a alguien por las redes, ¿no? Es que tú no puedes subir los tipos porque te suba el aceite de oliva. claro. No, no, porque No lo puedes hacer. exactamente, exactamente. Tienes Sí, que sí. subir los tipos cuando tú veas que los precios suben prácticamente en todas las De rúbricas. manera Y ahí, generalizada. claro, Sí, entonces ya estaremos hablando de lo que nosotros entendemos por inflación, ¿no? Ahora lo que tenemos es una exacto. subida muy localizada de ciertos precios, que sí, que Sí, tienen un riesgo enorme, sobre todo porque uno de ellos o dos de ellos son insumos de muchas fábricas y evidentemente eso puede generar un efecto contagio que después, y este es el gran problema, se sí. retroalimente mediante subida de salarios y pensiones, que ese es el gran problema. Exactamente. Es que Ese es el cuando gran problema. entramos en ese círculo, ya Si es entramos en ese difícil círculo salir. vicioso, estaremos Sí, en esta inflación en unos 2 años, sí, sí. seguro. Ahora Eso es lo bien, que sí. si no, pues tendremos esa inflación que nosotros estamos diciendo que es temporal y Ujú. que durará, sí, temporal 10 meses, sí, temporal 10 meses, que durará, Exactamente. pues, por razones obvias, no finalizará antes de primavera del año que viene. Pero Ujú. hay que entender muy bien eso. Es decir, por el hecho de que tú ahora tengas un 5,5% de inflación, eso no tiene nada que ver o no tiene por qué ver nada que ver con que haya una política monetaria relajada que la llevamos teniendo desde hace 10 años y hemos estado luchando Sí, contra la deflación. exactamente. Sí, sí, sí. No, Hay que saber muy bien. Y por en eso ese soy sen prudente. O sea, sí, yo es que soy de los que piensa que ahora mismo, información de ahora mismo, no estamos ni vamos a estar en esta inflación en Europa. sí, En sí, Estados Unidos empezaría a decir, oye, cuidadito con lo que estamos haciendo, ¿no? exactamente. Sí, y Pero de no hecho estoy diciendo que no sea posible. Obviamente es posible. Entra dentro de los escenarios probables. sí, entra dentro de la posibilidad. Me parece, yo también sigo a Oliver Blanchard Mm. en sus redes y también recientemente no he entrado, ¿no? Pero hace relativamente poco ponía que, también exactamente como tú, que era prudente, con respecto a decir que podíamos caer en una estanflación, ¿no? Que él era muy prudente en ese sentido también. Claro, Sí, yo creo que hay gente que está deseando, entre comillas deseando, no es un sí, deseo puro, sí, ¿no? sí, Sino que en cuanto ve que la inflación pasa del 1 al 3%, ya automáticamente ya sabe lo que es, ¿no? sí, No estamos en ese escenario, no sí. estamos en ese escenario. Yo estaba mirando los datos de inflación de Estados Unidos esta mañana en rúbricas y efectivamente en Estados Unidos lo que te explica esa subida brutal, incluso ya de la subyacente, al margen de la energía, que te sube muchísimo, está concentrada una buena parte en lo que es la industria del automóvil. Tanto Sí, la compra como el alquiler, etcétera, ¿no? Y el taller. sí. Claro, tú dices, vale, encaja con los problemas de oferta, ¿no? Pero Ujú. también es verdad que tú empiezas a observar que hay tasas de inflación interanuales superiores al 3-4% en productos que ya empiezas a entender que ahí hay algo más. Sí, Ahí hay algo más. Y Estados Unidos, recordemos que tiene una tasa de paro que es el 3%, que podríamos decir que está en pleno empleo, que esto bien no lo explica todo, porque también es verdad que hay mucha gente fuera del mercado de trabajo que puede entrar y evitar tensiones. sí, Pero si yo fuera a la Fed y empezara a ver que los salarios empiezan a coger carrerilla, como quien dice, sí, habría que hacer algo gordo, o sea, intenso. En sí. Europa me cuesta todavía mucho ver eso. Las pensiones van a subir en España un 2 y pico por ciento a la media del año. Ujú. Los salarios, sí es verdad que en el convenio parece que están subiendo poco a poco, pero están ahora mismo, creo recordar, en el margen del 1,5%. Sí, Claro, vamos a perder poder adquisitivo, pero es que cuando suben los precios de productos importados, eso es lo que toca. Y hay que exactamente. compensarlo. Sí, sí. Pero mientras esto ocurra, ¿qué sentido tiene subir los tipos en Europa porque te esté subiendo la luz de la casa o porque el aceite de oliva o el aceite de girasol? Me dijo el otro día un amigo que trabaja en el sector, le pregunté, oye, ¿el aceite de oliva qué le pasa? Y dice, hombre, no le pasa demasiado, le va a pasar. Este Ujú. año no ha llovido. Dice, Sí, es el aceite de girasol el que está subiendo muchísimo. ¿Y por sí. qué? Porque no ha llovido. Ya, Ya está. exactamente. Entonces, Esto es claro, una cosa que no tiene que ver no tiene con absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces exacto. hay que entender muy bien la naturaleza de la inflación para entender qué política tienes que aplicar. Cuando es esta Sí, la naturaleza, no tiene sentido subir los tipos de interés, salvo que haya otros elementos. claro, claro. Perfecto. Bueno, Manuel, yo creo que hemos tocado los temas más o menos que queríamos tocar en esta entrevista.
La verdad es que genial porque se aclara muy bien y tranquiliza también un poco a mí me tranquiliza leerte, porque Sí, es verdad que sí, lees otros y lo que decías, hay gente que como que está esperando porque de alguna manera gusta alarmar, ¿no? Pero es verdad que hay que ver los datos, es verdad que hay que ver el tema de la inflación, cómo se comporta, pues ver que efectivamente son unos cuantos sectores los que están afectados de momento, con lo cual, bueno, pues hay que ver cómo evoluciona eso y de momento, pues no alarmarnos, sino ir pues con precaución, estudiando, viendo los datos y bueno, como lo haces tú como buen economista, ¿no? sí, Investigando a yo ver creo por que, qué, ¿no? yo El creo que lo porqué que de hay que las evitar es cosas. la alarma infundada, Sí, pero sí, obviamente, uno puede estar tranquilo, pero como he dicho hace un rato, todos los escenarios están abiertos. sí, Y aunque yo crea que la probabilidad de una inflación desbocada es pequeña aún, obviamente es algo bueno, nadie esperaba una pandemia y ahí llegó, ¿no? ya Es decir, llegó exactamente, predecir el sí, futuro, por cierto, cada vez que me lo preguntan, siempre digo que más allá de 6 meses no sé, no te puedo decir nada. sí, Y si es preferible, no antes de 3 meses, ¿no? sí, 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 es Yo lo que cierto. vaya a pasar de aquí a mayo, Mm, no tengo ni idea. Y en sí, mayo podré contar una historia muy diferente, pero porque yo no estoy haciendo predicción. Yo lo que sí, estoy haciendo es una proyección en base a la información actual, ¿no? sí, Que cambia en cuanto a la información presente cambia, ¿no? Y por sí, eso hay que tener cuidado. Y, sí. la idea no es tanto no intentar que la gente no se alarme, sino que la intente haga análisis razonable en base a la información existente, que no se invente Cosas, cosas, sí, ¿no? Y a sí, partir de ahí, pues podemos discutir, ¿no? exactamente. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás súper, súper ocupado y bueno, mil gracias por esta conversación, esta explicación, esta magnífica clase, porque ha sido casi también como una clase. Y bueno, seguimos en contacto por las redes. Muy bien, Virginia, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, pues nada, hasta un siguiente Conforo. Espero que hayáis aprendido, disfrutado y bueno, estoy segura que este episodio os va a ser de gran, gran utilidad. Hasta la próxima. Adiós.